Y quiero hablarles ahora sobre el poder de sanar. Diga conmigo sanidad. Sanidad es algo que todos necesitamos. Si usted ahorita está sano, no significa que así se va a quedar. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo está en una constante decadencia, crecimiento, perdición de muchas cosas. Pues nos vamos haciendo viejitos también, ¿verdad? Ya todo le duele a usted. Ahora usted se levanta con cuidado de la cama, porque si se levanta muy rápido se marea. Así de viejito está. Se levanta y dice: ay, me mareé, espérate, agárrame, agárrame porque me caigo. No puede estar 30 minutos sentado porque ahora le duelen las rodillas. Se levanta y se empieza a agarrar las rodillas, la espalda. Todos en algún momento vamos a necesitar sanidad. ¿Sí dice amén conmigo? Mateo capítulo 10 verso 1, que es la palabra que el Señor me daba para basar la enseñanza de hoy, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Esta palabra autoridad en el original es poder, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si algo nos enseñó Jesús en su ministerio, es que no todas las enfermedades son físicas o son por algún problema de nuestro cuerpo. La Biblia dice que Jesús a diferentes personas le hablaba al espíritu y le decía: sal fuera, y la persona se enderezaba de los problemas y la enfermedad que había tenido sobre su columna durante 18 años. Si dice amén conmigo. Mucha gente hubiera pensado que esa enfermedad era algo de los huesos, etcétera, etcétera. Pero Jesús, quien podía ver al espíritu, sabía que un demonio tenía a esa mujer encorvada. Y entonces él tenía el poder y él tenía la autoridad que después le delegó a sus discípulos, a sus seguidores, para que cuando ellos estuvieran delante de un enfermo, pudieran discernir y saber si eso era un espíritu inmundo o eso era un problema físico. Si dice amén conmigo. Hace un momento, ¿verdad?, nos hablaba la hermana Nayeli al principio, como muchas personas van a orar o van a hacer una liberación y empiezan a tirar a diestra, a siniestra. Agarran a pedradas un palo de mango a ver cuál cae. Yo le comentaba a usted que cuando estuve en la ciudad de Pachuca, a mí me tocó estar con un hermano, y el hermano oraba por un niño de 8 años que era su hijo. Entonces el hermano, yo lo escuchaba diciendo: Señor, reprendo todo espíritu de drogadicción, de homosexualismo y un montón de barbaridades más. Y le decía: hermano, ¿su hijo se droga? No, mi hijo es un niño. ¿Su hijo le ha dicho a usted que tiene problemas de homosexualismo? ¿Por qué usted está reprendiendo cosas que no hay? ¿No sabe que usted mismo las está llamando? Dice Job: lo que temía, al final eso es lo que me alcanzó. Entonces el libro de los Salmos dice: nos atamos con los dichos de nuestra boca. Entonces hay gente, le vuelvo a repetir, que va a una liberación y no sabe discernir, ni sabe cómo llevarla a cabo. Y a mí me ha tocado, ¿verdad?, ver personas que hasta publican eso y empiezan hermano, a pegarle a todo. Y muchas veces, en lugar de liberar a la persona, porque sí tienen autoridad espiritual, son siervos y siervas de Dios, pero no saben cómo llevarla a cabo, están más bien declarando cosas que no hay sobre la vida de esa persona. Jesús mismo le dice al gadareno, hablándole al espíritu, al demonio que hay en él, le dice: ¿cómo te llamas? Y el espíritu le responde y le dice: somos una legión, porque somos muchos. Entonces Jesús no necesita el nombre de 1000 demonios. Jesús necesita darle una orden a toda una legión. Como cuando usted está en el ejército y de repente una autoridad en el ejército le da una orden a todo un pelotón, y todos los que son parte o forman parte de ese se, ¿verdad?, sujetan a esa orden.
Y Jesús lo hace de esa manera. ¿Por qué? Porque tiene poder y tiene autoridad para que todo lo que haya dentro de este gadareno pueda sujetarse a su autoridad y pueda soltarlo en el nombre de Él. Entonces usted y yo tenemos que saber que Dios nos ha dado poder, que Dios nos ha dado autoridad, que Dios nos ha dado potestad, que tenemos derechos legales para echar fuera todo espíritu inmundo. Las pasiones de este mundo son operadas o son llevadas a cabo por los espíritus inmundos. Un espíritu principado está para poder venir y ejercer dominio sobre toda una ciudad o una nación. Pero los espíritus inmundos son los que están detrás de un problema de alcoholismo, de un problema de drogadicción. Los espíritus inmundos son aquellos que están detrás de aquellas cosas de este mundo, estas pasiones que hay en este mundo, y las promueven y las llevan a cabo. Si dice amén conmigo. Entonces, ¿cuál es el fin de ellos? Es traer enfermedad. Y dice el Señor: yo les he dado poder y autoridad para que puedan sujetar esto. Ahora, escúcheme bien, es imposible que una enfermedad pueda permanecer de pie delante de la presencia de Dios. Eso no se puede. Eso es imposible. Ninguna enfermedad puede permanecer de pie delante de Dios. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, las enfermedades son atormentadas. Y es como testificaba la hermana, son los gritos y las voces que han estado escuchando en el ámbito espiritual. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, hay personas que vienen a la iglesia por primera vez y la presencia de Dios se manifiesta y dice: me falta el aire, no puedo estar aquí, me siento desesperado, me tengo que ir, me tengo que salir de aquí. Porque hay un espíritu ejerciendo autoridad y dominio sobre él o sobre ella, que no puede permanecer ni estar en paz ni estar quieto en su lugar cuando Dios está en un lugar. ¿Sí va conmigo hasta aquí? Entonces nosotros tenemos que saber que el Señor nos ha dado autoridad para que esto suceda, para que esto se manifieste. No ha existido ni existirá, hermanos, una enfermedad más grande que el poder de Dios. No lo hay. No lo hay. Hay enfermedades y hay espíritus que tienen poder sobre 3 y 4 generaciones. Pero el poder de Dios es eterno. No tiene ni principio ni tiene fin. Es por los siglos de los siglos. Y no hay enfermedad que pueda ser más grande. ¿Sí dice amén conmigo? Las enfermedades tienen poder sobre el ser humano, pero no sobre Dios. Las enfermedades tienen poder sobre nosotros. Hace poco pues publicaron, ¿verdad?, de un cantante muy famoso, que su hija nace, su hija está entre la vida y la muerte, y el cantante le dice al doctor: te doy todo el dinero que tú quieras, pero tienes que salvarle la vida. Trasladó a su hija en un jet privado de una ciudad a otra, a otro país donde estaban los mejores médicos. Lamentablemente su hija falleció. Y entonces él da una entrevista de todo esto y él dice: cuando mi hija fallece, me acordé de que mi mamá es cristiana y que mi mamá no podía darme a luz a mí, y que cuando yo nací enfermo y estuve a punto de morir, y mi mamá por eso se entregó a Dios, y Dios hizo un milagro y yo estoy vivo. Y ahora yo tenía lo mismo que hacer, pero me olvidé de Dios y pensé que necesitaba buscar al mejor doctor porque yo tengo todo el dinero del mundo. Entonces yo quiero que usted entienda que la enfermedad tiene poder sobre nosotros, pero no la tiene sobre Dios. Cuando yo tengo una enfermedad o alguien de mi familia tiene una enfermedad, hermano, no se ponga a pelear con la enfermedad porque va a perder. Usted puede gritar lo que usted quiera, usted puede maldecir la enfermedad, usted puede hacer todo lo que usted quiera,
pero usted va a perder. Ahora, cuando usted está bien con Dios, como lo decía, ¿verdad?, en su enseñanza la hermana Nayeli, y es porque mire, usted va a encontrar un montón de gente que sabe un montón de Biblia, pero cuando están delante de un espíritu, al espíritu no le importa cuánta Biblia sabes, no le importa cuánto logo tienes, sino cuánto rema, cuánto de esa palabra está en tu vida, cuánto de esa palabra es vida en ti. Cuando tú hablas tus palabras o hablas la palabra de Dios. Eso es lo que ellos van a poder ver delante de ellos mismos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que delante de Dios ninguna enfermedad puede estar de pie. Si usted quiere, el principado que había sobre los filisteos, que está operando a través de Goliat, no ve a David, sino que ve quien está respaldando a David. Cuando algún espíritu, alguna enfermedad, usted valientemente se para delante de ella y dice: yo no me voy a morir de esta enfermedad. La enfermedad la enfermedad no te va a voltear a ver a ti. Va a voltear a ver quién está contigo. Y si tú tienes una vida con Dios no buena, mire, vamos a estar en serios problemas. Por eso es muy importante que nuestra relación con Dios sea la mejor. El poder que Dios nos ha dado para sanar también evangeliza. Y mire lo que dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 5. Vaya conmigo ahí en la lectura. Dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Habían muchas señales, muchas sanidades. Regréseme al pasaje, por favor. Y dice que estaban todos unidos. ¿Cómo estaban todos? Unidos, hermanos. Eso es muy importante, mire, para que el poder de la sanidad pueda manifestarse. Ahora sí, el verso 13. De los demás, fíjese bien, cuando Jesús estaba sanando, en el tiempo que Jesús estaba, aquí ya no está Jesús. Cuando Jesús estaba sanando, Jesús sana a un ciego y la gente no se alegra porque el ciego ya ve, sino que le dicen: ¿quién te sanó? ¿A dónde te sanaron? ¿Te sanaron en nuestra religión, en nuestra tradición? Ah, pues estás bien. No, ¿te sanaron con los cristianos? Estás mal. Le decían al ciego: ¿quién te sanó? A ver, dinos cómo sucedió todo, le preguntaban. El ciego dice: yo no sé quién me sanó, porque cuando esa persona llegó, pues yo no veía. ¿Qué fue lo que hizo? No lo sé. El ciego dijo: una sola cosa sé, que antes no veía y ahora veo. Eso es todo lo que sé. Pero la gente no estaba celebrando con el ciego, no estaban alegres de ello. La gente no celebra que el hijo de la familia borracho ya no toma. Ahora lo que le preocupa es que ya no va a celebrar muertos, es que ya no va a celebrar la tradición. Ahora lo que le preocupa es que va a andar con esos cristianos locos. No les interesa que ya está sano. Ahora lo que les preocupa es que ya no va a participar de la fiesta, del baile, del alcohol, etcétera, etcétera. Y eso es lo que dice la palabra. Dice: los demás, mire, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Aquí estaban en el pórtico de Salomón los discípulos orando por los enfermos, haciendo obra por los enfermos, y acá estaban los mismos fariseos, los mismos religiosos que perseguían a Jesús, diciéndole a la gente: no los escuchen, no los oigan, nosotros somos la religión correcta, la verdadera. A ver, mira, es que yo me siento mal, ¿puedes orar por mí? Obviamente no tienen poder para hacer eso. Busquen toda la Biblia, en la historia, busque libros de historia, y busque un fariseo que alguna vez haya operado un milagro, y no se lo va a encontrar. Pero ¿sabe qué cuenta la Biblia? Que pescadores y hombres que no tenían letra, estudio, que no eran cultos, que eran vulgares, operaron milagros tremendos.
Entonces, mientras ellos estaban sirviendo, vuelvo a repetir, y el poder de Dios fluía a través de ellos y ellos estaban haciendo milagros, allá había un grupo que decía: no se junten con ninguno de ellos. Mas el pueblo, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? Y mire lo que dice el siguiente verso: los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres. ¿Cuántos creemos que vamos a ver a nuestros familiares este 29 entregar su vida a Cristo? Si dice amén conmigo. Dice: tanto que sacaban a los enfermos a las calles, mire, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, como le decía hace un momento, aquel que era reconocido, que no tenía estudios, etcétera, etcétera, buscaban que cuando Pedro pasaba, dice, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. Todos aquellos que traían. ¿Sabe qué? Esa es nuestra oración, ese es nuestro clamor. Que el día de mañana puedan decir: venimos de tal ciudad, venimos de tal lugar, venimos de tal estado, porque hemos escuchado que la gente se sana aquí, porque hemos escuchado que aquí hay poder de Dios, que aquí hay milagros. Y le vuelvo a repetir, si usted quiere, nos van a faltar todos los estudios y los títulos que otros quieran tener y por sus títulos no se quieran juntar con nosotros. Nos van a faltar todas las formas, aquellos tienen formas diferentes y no se quieren juntar por eso con nosotros. Hermano, que eso no nos interese. Lo que nos debe de interesar es el poder de Dios, ¿verdad? Está en medio nuestro. ¿Y cómo nos vamos nosotros a dar cuenta? Mire lo que dice Mateo capítulo 4 verso 23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Póngame atención a esto, porque mucha gente confunde y quiere engañar y decir el evangelio del reino, y empiezan a decir un montón de barbaridades, que eso es el evangelio del reino. Mire, dice: sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. ¿Y qué dice? Lo sanó. Aquí está hablando Mateo capítulo 4, ¿verdad? Cuando Jesús, después de bautizarse, comienza su ministerio. ¿Y cómo comienza Jesús a predicar el evangelio del reino? Dice que lo comienza a hacer, mire, con toda esta manifestación del poder de Dios. Si nosotros tenemos un evangelio que no tiene manifestación del poder de Dios, hermano, nada nos hace diferente a otro grupo, ¿verdad? Otra secta que también dice que tienen el poder del evangelio, pero ahí no sucede nada. Nada nos hace diferente a eso. Entonces, aquel que dice el poder del evangelio está con nosotros, no es nada más ir al hospital a llevarle cafecito y sandwichito a la gente, que eso está muy bueno y lo hacemos, amén. Es también orar por el enfermo y que el enfermo sea sanado. Es también orar por aquel que está atormentado, mire, por aquel que está pasando todas estas dificultades, y que la persona sea sanada. Nosotros tenemos, por favor, que dejar que el poder de Dios se manifieste. Escúcheme bien esto. Es muy fácil decir: Dios, ¿por qué permites esta enfermedad? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué dejaste que muriera? Recordemos, por favor, hermano, póngame atención. Recordemos que la enfermedad y la muerte son la paga ¿del qué? Exactamente. Porque cuando llega la enfermedad y cuando llegan las pruebas, se me olvida que pequé y que abrí esa puerta y que cedí derechos a esa enfermedad y a ese espíritu que ahora me atormenta o atormenta a alguien en mi familia. Y comienzo a decir: Dios, ¿por qué? Pero es que no fue Dios. Dios no le paga a nadie de esa manera. Dios no dice: vamos a preparar en el cielo enfermedades para mandárselas a alguien. Dice la Biblia, de Dios no puede salir nada malo. Nada malo. ¿Usted quiere culpar a Dios? Hágalo.
¿Usted quiere decir que fue Dios quien permitió que eso muriera, que eso pasara? Perdón, hágalo. Pero no es Dios. Es la paga de nuestro cuando no nos arrepentimos de todo corazón. Entonces, ¿sabe qué es lo que necesitamos? Tener bastante claro, mire esto. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26. Fíjese bien lo que dice aquí. Léalo conmigo en la pantalla. Dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh Rafa. Eso es lo que dice el original. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Yahweh Rafa. Entonces fíjese bien, este no es el nombre de Dios. Este es un oficio de Dios. Esta es una manifestación de Dios. Y aquel que tiene una enfermedad está teniendo delante de sí la oportunidad, hermano, de conocer a Jehová como sanador. Eso es lo que pasa y que tenemos nosotros que tener claro. Esta es una ministración y hay muchos que recibieron esta revelación de Dios porque lo conocieron en medio de una enfermedad. Y es importante que usted pueda tener claro en su corazón. Son necesarias algunas enfermedades para recibir esta revelación. Solo ahí es cuando vamos a poder nosotros conocer a Dios como nuestro sanador. Cada quien, escúcheme esto por favor, cada quien puede vivir como él quiera, como usted quiera. No podemos obligar a nadie a vivir una vida que no está dispuesto a caminar. Cada uno puede vivir, mire, como uno quiera, pero una vida sana solo se recibe en Dios. Solo se recibe en Dios. Yo no quiero hacer esto, usted puede hacerlo. ¿Qué dice la palabra? Si oyeres atentamente a mis mandamientos. Usted puede vivir como usted quiera. Usted puede decidir la vida que usted desee. Usted puede decir: a mí no me importa, no me interesa lo que digan los demás, lo que diga el pastor, lo que diga la Biblia, lo que diga la iglesia, por eso no voy a ninguna iglesia. Pero yo quiero decirle a usted que apartados de Dios nada podremos hacer. La vida sana solo está en Dios. La vida sana solo está en Dios. Y las enfermedades, hermano, prueban la fe. Cuando una enfermedad viene a nuestra vida, lo que está haciendo esa enfermedad es probando la fe. Póngale el nombre que usted quiera a cualquier enfermedad: cáncer, diabetes, lo que usted quiera. No están probando tu hígado, no están probando tus riñones, no están probando tu corazón, están probando tu fe. La enfermedad no está probando cuánto tiempo van a resistir tus huesos. No están probando cuánto tiempo van a resistir tus pulmones. La enfermedad no está probando cuánto tiempo van a resistir tus ojos. No está probando cuánto tiempo van a resistir tus venas. Cuánto tiempo va a resistir tu sangre. Están probando tu fe. Dice la palabra en Lucas capítulo 1 verso 37: nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. La enfermedad que usted quiera es posible en Dios. La pregunta es: ¿usted tiene fe para creer que Dios puede hacer un milagro? Esa es la pregunta. Cuando la enfermedad viene, Dios no dice: vamos a ver cuánto ha sufrido, cuánto le ha dolido. Porque a veces así le decimos a Dios. Decimos: Señor, ya estoy cansado de esta enfermedad. Ya estoy cansado de este sufrimiento, ya no quiero sufrir más. Dios no va a venir a decir: ¿cuánto has sufrido? ¿Cuánto has llorado? No, ya lloro mucho, ya quítenle la enfermedad. La misma palabra dice: cuando Jesús venga, encontrará fe. Cuando Jesús viene a tu vida, cuando Jesús viene a nosotros, ¿encuentra fe en nosotros? Porque si encuentra fe, el milagro va a suceder. No hay nada imposible para Dios. Dios tiene el poder de sanarte, pero la enfermedad tiene el poder de quedarse si no tienes fe.
no importa lo que grites, lo que patalees, si no tienes fe. ¿Sabe qué dice claramente el libro de Hebreos? Sin fe es imposible. No hay nada imposible para Dios, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y todo el que se acerca sin fe, ¿qué va a recibir desde la Biblia? Nada. Todo el que se acerca sin fe, ¿qué va a recibir? Nada. Porque es necesario agradar a Dios. Es necesario tener fe en Dios. Entonces yo tengo que poder creer en Dios. Por eso es que usted va a encontrar mucha gente que sí tiene fe, pero lo está poniendo en el lugar incorrecto. Sí tengo fe, pero yo tengo fe para creer que me puede sanar un curandero, una virgen milagrosa, un santo milagroso. Yo tengo fe para creer que puedo ir con un brujo, que puedo ir, etcétera, etcétera. Como siempre le he dicho a usted, ¿qué es más fácil? ¿Obedecer a Jesús o prenderle una vela a Jesús? Pues lo más fácil es prender la vela. Entonces yo nada más voy, ya prendí la vela y ahora ya Jesucito está obligado a hacerme mi milagro, porque ya le prendí su vela. Mi vida todavía es desordenada, mi vida todavía está mal, mi vida todavía no obedece a Dios. Entonces nosotros tenemos que poder saber que es importante, hermanos, obedecer a Dios. Con la fe, anote esto por favor. Cuando la fe humana y natural se une a la fe como don del Espíritu Santo, sucede algo que se llama unción de milagros. Todos tenemos una fe natural, y eso se lo he enseñado muchas veces. Nacemos con una fe natural, nacemos con una fe, con una confianza. Pero cuando logramos unir esa fe al poder de Dios, entonces ahí es donde suceden los milagros. Lleva un padre a Jesús, su hijo endemoniado, y Jesús le dice: ¿puedes creer? El padre le dice: Señor, creo, pero ayuda mi fe. Y en ese momento, ¿qué sucedió? La liberación de este muchacho. Entonces es importante que tu fe natural la pongas en Dios. Y cuando unimos nuestra fe natural a la fe que Dios nos da como don, vamos a ver milagros suceder. Pero es importante que nosotros podamos confiar en Él. Le quiero pedir que anote esta siguiente pregunta. Cuando llega la enfermedad, ¿en qué se mantiene firme tu fe? Cuando llega la enfermedad, ¿en qué se mantiene firme tu fe? Cuando llega la enfermedad, dices: ya me voy a morir ahora sí. Cuando llega la enfermedad, dices: ¿qué va a pasar de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposa, de mi esposo? ¿Qué va a ser de mi familia? Cuando llega la enfermedad, ¿dónde paras tu fe? ¿Dónde está tu fe? Cuando llega la enfermedad, se te olvida que tienes fe, como este cantante que les decía. Se acordó de su fe cuando ya había fallecido su hija. Cuando llega la enfermedad, empiezas a buscar recetas en internet, empiezas a buscar alternativas naturales, etcétera, etcétera. Cuando llega la enfermedad, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde está parada tu fe? Cuando llega la enfermedad, vas a tus rodillas, oras y pides a Dios. Quiero que sepa esto, por favor. Las enfermedades del alma son las que más desafían la fe el día de hoy. No las físicas, sino las del alma. Son las que más generan duda en el corazón del hombre. Las enfermedades del alma, hermanos, son las que están haciendo más inmunda la mentalidad del ser humano hoy. Las enfermedades del alma son las que están haciendo que el ser humano
logre ver lo malo como bueno. Aberraciones tan grandes como pensar que un hombre adulto puede casarse con una niña de 8 años y que eso todos los demás lo tenemos que respetar. La enfermedad del alma es la que va a hacer más daño. Por favor, no deje pasar más tiempo a su alma con una enfermedad. Y usted decir, no, es que yo así soy, yo tengo ansiedad, ya me diagnosticaron, ese es un problema que tengo. Así era también mi papá, usted, así era también mi mamá. Tengo un primo que también está pasando por lo mismo. No, tenemos nosotros que buscar el poder de Dios que nos sane. Si dice amén todavía. Quiero terminar con esto. Cuando Dios está, escúcheme bien, cuando Dios está por soltar algo espiritual, yo quiero que usted ponga en su mente, por favor, a Dios en el tercer cielo, en su trono. Y cuando Dios está a punto de soltar algo, los ángeles se alinean a eso. Los demonios se alinean a eso. Todo lo espiritual, hermanos, se alinea a lo que Dios va a hacer. Las huestes, las potestades, todas se sujetan a Dios. Los principados, tanto en los ángeles como en los demonios, todo se sujeta a Dios. Cuando Dios está a punto de soltar algo, todo obedece a la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros no. Nosotros no. Dios quiere hacer un milagro en mí. El ángel está listo para hacer el milagro. El demonio está listo para soltarme, porque ya Dios dijo. Pero yo digo, ahorita no, Señor. Ahorita no. No quiero obedecerte, no quiero seguirte, no quiero hacer tu voluntad, no quiero dejar este vicio, no quiero dejar este pecado, etcétera, etcétera. Hace un momento las hermanas que estaban allá con los niños me pasaron un papelito de que pudieron percibir en los niños vicios de los padres. Y eso es lo que significa la palabra que Dios les dio allá. Mire, que hay hijos que ya huelen al vicio, que no quieren soltar sus papás. Y tenemos nosotros que orar por ello, porque le vuelvo a repetir, muchas veces el padre dice, ¿qué? Yo no le hago daño a nadie. Eso piensa usted, pero no es así. Si dice amén conmigo. Entonces estaba nuestra hermana, ¿verdad?, de los guerreros de oración, y el Señor le muestra esto. Si ya está alineado, hermano, el cielo, si ya está alineada la voluntad de Dios a hacer algo, ¿por qué no nos alineamos nosotros también? Estábamos escuchando una predicación antes de venirnos acá, y decía el pastor, yo tengo un problema, dice, con las ovejas de mi iglesia, porque a mí, dice, me obedecen más los demonios que las ovejas. Si le digo a un demonio, sal en el nombre de Jesús, el demonio se va. Pero si le digo a una hermana, mire, cámbiese esa silla. ¿Y por qué? Si yo llegué primero, a mí no me gusta, yo no quiero, yo esto, etcétera, etcétera. Y dice el pastor, a veces le cuesta a las ovejas ser bendecidas porque no sabe obedecer. No sabe obedecer a la voz de Dios. Así que por favor, mire, no se pierda lo que Dios quiere hacer en su vida. Nos tenemos que alinear a lo espiritual.